Hola niños y jóvenes, esta es nuestra segunda clase de la serie Conociendo a Dios y se llama ¿Existe Dios? Bueno, hoy vamos a aprender muchas cosas y muy interesantes y también escucharás las respuestas a muchas de tus preguntas, así que no te lo puedes perder. Invita a tus papás, a tus hermanos, primos o amigos, pero antes acompáñanos a alabar a nuestro Dios. Vamos a decir: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, alegres nuevas de salvación al que perdido está. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, alegres nuevas de salvación al que perdido está. Por los montes y collados, por los valles y en todo lugar cantaré, viviré, anunciando a todo el mundo tu salvación. Con amor sembraré y con gran regocijo cosecharé, cantaré, viviré, anunciando que tú eres mi Salvador. Tu perdón llevaré, la esperanza de vida es Cristo el Señor Jesús. Cristo el Señor Jesús es la esperanza de vida, niños. Vamos a decir una vez más: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, alegres nuevas de salvación al que perdido está. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, alegres nuevas de salvación al que perdido está. Por los montes y collados, por los valles y en todo lugar cantaré, viviré, anunciando a todo el mundo tu salvación. Con amor sembraré y con gran regocijo cosecharé, cantaré, viviré, anunciando que tú eres mi Salvador. Tu perdón llevaré, la esperanza de vida es Cristo el Señor Jesús. ¿Cómo irán y cómo sabrán de tu amor y de tu bondad? Aquí estoy, alzaré mi voz con júbilo, proclamándote Jesús. ¿Cuántos podemos dar un grito de júbilo a Dios? Cantaré, viviré, anunciando a todo el mundo tu salvación. Con amor sembraré y con gran regocijo cosecharé, cantaré, viviré, anunciando que tú eres mi Salvador. Tu perdón llevaré, la esperanza de vida es Cristo el Señor Jesús. Cristo el Señor Jesús.
Hola niños y jóvenes, ¿sabían ustedes que existen en este mundo dos tipos de personas? Sí, las creyentes y las no creyentes. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Un necio es una persona insensata que ante las evidencias dice no. Una pregunta que tal vez nos hicimos de niños o nos seguimos haciendo es, si creó Dios todas las cosas, ¿quién creó a Dios? El necio, para considerar, creer que existe Dios, pide pruebas científicas. Pero ¿por qué Dios no permite que por el método científico comprobemos su existencia? La respuesta es porque si Dios fuera probado científicamente y que todos le vieran, entonces Dios sería adorado por medio de los sentidos naturales, por medio del razonamiento, del ver, del tocar y no por la fe. Dios decidió ser conocido y revelarse por medio de la fe. Un ateo decide no creer en Dios. ¿Y quién lo cuestiona? Nadie. Pues así lo decidió. Ok, entonces, si Dios decidió revelarse por fe, ¿quién cuestiona a Dios? Nadie. Dios decidió revelarse por fe a quienes le creen. En Hebreos 11:6 podemos ver que no hay una posibilidad de que alguien pueda conocer a Dios si no es por la fe, por creer. Por eso, al necio no puede revelarse porque no cree. En el mismo capítulo 11 de Hebreos viene una lista muy amplia de gente que creyó en Dios sin haberle visto o tocado. Por la fe, Dios se le reveló a Noé, a Abraham, Moisés. La única manera de conocer a Dios es por medio del estudio de las Escrituras, pero creyendo de lo que dicen las Escrituras, porque si no crees, es imposible que Dios se te revele. San Agustín fue uno de los padres de la Iglesia en el siglo IV y él dijo, creo para entender. Primero creo para entender, no trato de entender para luego creer. Este hombre vivió envuelto en el pecado, pero creyó y Dios se le reveló. ¿Recuerdan a Tomás cuando Jesús se le apareció y qué dijo? Hasta que no vea y meta mis manos, creeré. Él con sus sentidos naturales lo quería comprobar. Y Jesús le dijo, creíste porque me viste, pero si no me hubieras visto, ¿qué? Más bienaventurados son los que creen sin haber visto a Dios. Porque a Dios nadie le ha visto jamás. Muchos dicen, oye, en la Biblia dice que Moisés le vio cara a cara a Dios, mas esto es una expresión para hablar de la comunión que Moisés tenía con Dios. Pero ver a Dios en toda su expresión es imposible. Caes muerto, fulminado. Dios habita en luz inaccesible, Él es invisible. ¿Cómo le veríamos cara a cara? Son expresiones que hablan de la comunión. Hay quienes se preguntan, ¿por qué si Dios existe hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta injusticia? Hay hambre, violencia, enfermedad, muerte. Recordemos que el hombre, desde Adán y Eva, se separó de Dios. Decidió tomar su propio camino desde el momento en que desobedeció y desde entonces comenzamos a vivir las consecuencias de nuestros actos. Dios nos dio la capacidad de pensar y tomar decisiones. Dios no hizo robots. Nos dio la libertad de tomar la decisión de elegir el camino correcto, es decir, volver a estar cerca de Él como al principio. Si hay injusticia en este mundo es porque nosotros mismos la hemos creado. El afán del poder, el dinero, la envidia, la falta de amor, lo han provocado. Y han provocado guerras, hambres, esclavitud. El ser humano decidió seguir una vida apartada de Dios en continua desobediencia. Sabemos que cuando el dolor o el sufrimiento llega a nuestra vida, puede endurecernos o amargarnos, pero también sabemos que eso nos ayuda a crecer. A pesar de tanta maldad, Dios es mayor. El poder de Dios es un poder de amor sin límites que nos lleva a una felicidad que después de esta vida llegará a una plenitud insuperable. En Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entender significa ejercitar la mente, pensar, razonar. Se necesita más fe pensar que venimos de un mono que creer en la creación de Dios.
Y los evolucionistas, que normalmente son ateos, tienen más fe que nosotros, pues defienden a capa y espada su teoría, porque sigue siendo una teoría. El ateo pide ver y tocar para creer, y como no ve ni toca, piensa y en su razonamiento filosófico dice, no existe Dios. Ellos tienen sus argumentos filosóficos, y nosotros tenemos nuestros argumentos bíblicos. Un hombre del siglo XVII llamado Blaise Pascal fue matemático, físico, filósofo y teólogo. Él puso las bases para lo que hoy conocemos como la computación, las bases en las matemáticas, las bases en lo que conocemos como la ley de probabilidades, que se usan en las estadísticas. Y él planteó un debate, lo que se conoce como la apuesta de Pascal. En este debate había unos escépticos ateos que dieron sus argumentos y probaron según ellos que Dios no existía. Entonces, según Pascal dice, ok, el 50% hay de probabilidad de que Dios exista y el otro 50% de probabilidad de que Dios no existe. Ahora él dijo, según esta ley, puedes creer en Dios. Si existe Dios, saliste ganando, pues tienes la promesa de vida eterna. Tú puedes creer en Dios y si no existe, no ganarás nada. Ahora, tú puedes no creer en Dios. Si no existe, no ganaste nada. Y tú puedes no creer en Dios. Y si existe, habrás perdido todo, la promesa de vida eterna. Yo te pregunto, ¿quién ganó más? ¿El que creyó? Claro, es mejor creer. La Biblia no pretende probar que Dios existe. Más bien, la existencia de Dios en la Biblia es presentada como algo que no se discute, como un sí, algo que no necesita ser probado. Veamos Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Principio es tiempo, cielos y tierra, materia. Las evidencias que hay en la creación cuando las observamos irremediablemente nos lleva a Dios. Hay una teoría del origen del universo que se llama el Big Bang, que significa gran explosión. Esta teoría, dicen los científicos, que hace millones y millones de años se inició el universo, producto de una gran explosión y la partícula de la vida se creó. Se necesita mucha fe para creer en esto. Toda la creación está hecha con una precisión y una perfección que da testimonio de un diseñador y ese es Dios. En el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Contar es proclamar, evidenciar, hablar. Los cielos hablan de la gloria de Dios y el firmamento nos habla de la obra de sus manos. Cuando dice la Biblia que en el principio creó Dios todas las cosas, el verbo crear es una palabra hebrea, bara, y significa crear de la nada, y solamente Dios es el único capaz de crear de la nada. A veces decimos, ¡qué gran creador! De la obra de un artista, un pintor, un escultor, etc. Pero ya estaba la materia, nada más le dio forma. Pero nadie dice, se hizo sola esta pintura o esta escultura de una explosión. La creación es el rastro que dejó Dios. Esa es la evidencia. Nadie puede negar que Dios no exista por las evidencias. Todo libro tiene un autor, toda comida tiene un cocinero, todo auto tiene un inventor y todo el universo tiene un diseñador. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí podemos ver que Dios decidió revelarse por fe, por creer. El que mira el sacrificio de Cristo y cree y se arrepiente será salvo. Hay muchos ateos que conocen la Biblia y saben, pero no creen. Ven a Jesús como un personaje histórico. Tienen entendimiento muy terrenal y humano acerca de Dios. Por lo tanto, aseguran que Jesús no es Dios. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios se enoja contra el pecador. Toda impiedad en el griego significa negación de Dios. Todos los que niegan a Dios, caerá la ira de Dios sobre ellos. Aquí la verdad se refiere a la existencia de Dios. En Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Manifestó
es una evidencia, hay huellas suficientes que demuestran lo que de Dios se conoce por medio de su creación. En Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios es invisible y sus cosas son invisibles. Su eterno poder y su deidad, eterno significa que no tiene principio ni fin, nunca empezó y nunca terminará. El universo no es una casualidad. Tú y yo no somos una casualidad ni un accidente de la naturaleza. ¿Ok? El Dios que cuidó de cada uno de los mínimos detalles del universo, el Dios que te creó a ti y a mí, quiere que le conozcamos y le entendamos por medio de su palabra, para darnos una vida mejor que la que estamos viviendo. Dios sí existe. Hebreos 11:3. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Señor, te damos gracias, Padre. Cuando vemos la hermosa creación, obra de tus manos, y contemplamos todas las cosas que tú has hecho, el cielo, el mar, los peces, el campo, los árboles, los animales, las flores. Gracias, Señor, por ese gran regalo que tú nos diste para que lo disfrutáramos. Gracias, Señor, reconocemos que no somos nada y que nos hace falta conocerte más por medio de tu palabra. Nosotros, por la fe, creeremos. Gracias, Señor Jesús, por darnos a conocer al Padre. Tú moriste por mí, por nosotros, por la humanidad, porque tú quisiste salvarnos, Señor. Te damos las gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola a todos. Ahora pasaremos a hacer nuestra manualidad. En primer lugar, tenemos 7 abatelenguas de base, así como se muestra en el video. 2 de los que nos sobraron las vamos a poner en las orillas. Las vamos a pegar junto con los 7. Después de eso, vamos a agarrar nuestros palitos más delgaditos y pequeños y vamos a hacer un cuadrado. Hacemos 2 cuadrados y después de la segunda vamos a colocar un palito entre medio de ellos y así sucesivamente hasta acabar con los palitos. Tenemos que pegarlos muy bien derechitos para que no se caigan. Miren, niños, así tiene que quedar. Tienen que quedar 2 compartimentos con el cuadrado. Y listo, esta toma forma de nuestro lapicero. Después de esto vamos a pegar las imágenes y lo que nos llevó la maestra a los costados. Por último, metan todos sus lápices, sus colores, sus tijeras y disfruten de este hermoso lapicero que hicieron, niños. ¡Hasta luego! Recuerda conectarte a la retroalimentación por Zoom este viernes a las 6. Habrá juegos y premios, pero lo más importante, aprenderás de la existencia de Dios por medio de su palabra. Te esperamos. Hasta entonces.